Hermanos, que la paz de nuestro Señor gobierne vuestra vida ahí donde usted se encuentra, en la ciudad a donde usted está, que Dios me lo bendiga grandemente. Es un placer, es un privilegio estar con usted y esta hermosa mañana, en vivo por supuesto, compartiendo este devocional. Quiero hablarte del Evangelio, de la palabra de Dios. Como tema, hoy esta hermosa mañana quiero hablarte de la verdad. No hay otro evangelio. Vamos a iniciar con una lectura en la carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 9, a donde la palabra nos incentiva día a día a continuar creyendo en Él y esperando en Él su venida. Dice la palabra de Dios así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, amén, que caiga bajo maldición. En otras palabras, solamente existe un evangelio. Amén. Por supuesto que siempre habrán personas queriendo actualizar mensajes de Jesús. Querrán compartirte cosas nuevas, mensajes inspiradores, emocionales. Y déjame decirte que esas personas piensan que son únicas, personas especiales, que solamente ellos o ellas pueden predicar las buenas nuevas de salvación. Eruditos, escribas, pastores de iglesias, evangelistas, personas que dicen ser profetas, hombres y mujeres que dicen ser apóstoles de Cristo. Y estas personas dicen que pueden traer renovación. Como te lo he mencionado anteriormente, solamente hay un evangelio. El gran problema que nosotros tenemos de todo esto, el gran problema es si el mensaje predicado es consistente con el evangelio del Nuevo Testamento y que tiene que ver con los apóstoles, lo que los apóstoles predicaron. Excelente. Amén. Ahora, ¿qué sucede cuando las personas predican otro tipo de temas que no están relacionados con los apóstoles? Estos mensajes deben de ser rechazados, lo dice la palabra de Dios. Por eso la importancia de leer la Biblia es muy importante, que nos involucremos en la lectura, puesto que hay una palabra que todos conocemos ya, todos aquellos los cuales han leído la palabra, todos aquellos que han escuchado la palabra, todos aquellos que han estudiado la palabra, hemos escuchado diferentes opiniones
las cuales nosotros como seres humanos, como seres naturales tenemos. Hay distintas opiniones, mas estas opiniones no se respaldan conforme a lo que está escrito. La Biblia es muy extensa. La Biblia contiene mucha información. Amén. Por ende, la importancia de las predicaciones, de la lectura, de los estudios, que toda esta información sea tomada de la palabra de Dios. Ahí se encuentran los mandamientos. Amén. Se encuentran narrativas, historias, las cuales nos ayudan a entender el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Amén. Nosotros podríamos predicar acerca de nuestra vida, podríamos predicar acerca de cuánto nosotros nos hemos preparado para servir a Dios. Podríamos hablar de todos esos milagros, todas esas señales que el Señor ha venido haciendo en nosotros. Podríamos dedicar toda nuestra vida a predicar, a estudiarla, y aún así, déjeme decirle, no seríamos capaces de cumplir y entender todo lo que está escrito. Amén. Seamos humildes, seamos obedientes. Practiquemos todos los mandamientos del Señor. En otras palabras, no seamos presuntuosos, no seamos personas altivas y que pensemos o que nosotros pensamos que nosotros tenemos toda la razón de la cual habla la palabra de Dios. No. No seamos altivos, seamos humildes, seamos obedientes. Seamos felices, en otras palabras. Seamos luz. Seamos esa sal que se necesita en este mundo para poder continuar predicando, evangelizando, compartiendo el evangelio de Dios. Amén. Así que alegrémonos porque tenemos esta palabra que se conoce como la Biblia. Amén. Hablemos y pidamos a Dios el discernimiento para que podamos de esa manera avivar ese fuego del Espíritu Santo que hay en nosotros. Esforcémonos en conocer más de Dios cada día. Amén. Quiero invitarte a ti a que hoy este día podamos de esa manera reflexionar. Recuerda que este es un podcast en vivo. Y por supuesto quizás será diferente a muchos podcasts, a muchas predicaciones, a muchas enseñanzas. Porque lo que nosotros queremos es que tú te animes, que te enseñes a ti mismo con la palabra de Dios, con ese evangelio verdadero, con esa verdad que está ahí para con nosotros. Amén. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que tú, Señor, nos ayudes. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Pidamos al Señor por consuelo, por paz, por alegría y para que entendamos el evangelio. Así como Pablo
Pablo en ningún momento condenó. Él no condenó solamente al que practicaba el evangelio, pero ese evangelio falso, sino que también él, óigame bien, Pablo el apóstol condenó también a las iglesias por creer en mensajes falsos, en mensajes, en doctrinas hechas por los hombres. Conozcamos bien, conoce bien tu fe. Amén. Es importante crecer, madurar espiritualmente. Sé fiel a la palabra de Dios. Ese es el mensaje que yo tengo para ti hoy, esta hermosa mañana. Solamente hay un evangelio. Aprende a crecer. Aprende a discernir, a leer la palabra de Dios. Y no solamente eso, aprende a escuchar y a esperar en el Señor. Busca de su presencia. Pídele a Él la sabiduría que viene de parte de Dios, para que entiendas lo que está escrito en la Biblia. Estúdiala, busca del Señor. Pregunta, ¿cuáles son las doctrinas más importantes para nuestra fe? Te invito a que las estudies. Están en la palabra del Señor. Amén. Lee la carta de los Gálatas y permítele a Dios que a través de su palabra te instruya más sobre el evangelio, sobre este asunto. Haz una lista, por ejemplo, de doctrinas, una lista de dudas bíblicas y aclara esas dudas según pasa el tiempo, según pasa el tiempo. Eso te ayudará a crecer, a madurar en lo espiritual, para que, hablando de una forma literal, tú puedas de esa manera, pues, crecer también en tu testimonio, en lo físico, para que otras personas puedan ver ese verdadero cambio. Pero depende de nosotros, depende de ti, depende del individuo. Así que yo te invito a que en tu oración hoy esta mañana le digas al Padre Celestial: Dios mío, Señor, Papá, mi Dios, si quieres establecer ese vínculo entre Dios y tu persona, puede ser un vínculo muy personal y decirle a Él: mi Dios, te pido que me perdones, te pido que me ayudes a entender lo que está escrito en la Biblia. Te pido que no solamente me des el discernimiento, la sabiduría, el perdón, el entendimiento, sino que también me permitas un momento para poder apartarme de todo lo que hay a mi alrededor. Que me permitas un momento de mi vida para escuchar tu voz, para volver al camino, si me he desviado. Y si no, enséñame cómo yo necesito crecer aún más en lo espiritual.
para enseñar a otros cuál es el verdadero evangelio. Pedirle a Dios en tu oración y decirle: Señor, dame fuerzas, capacítame, instrúyeme. Por el poder del Espíritu Santo, Señor, yo te pido hoy en mi oración madurez espiritual. Yo quiero ser maduro en las áreas espirituales. Quiero crecer en la fe. Quiero crecer de mente. Quiero conocerte. Quiero pasar un tiempo contigo, un tiempo muy especial. Quiero crecer en el conocimiento de Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio de Dios ya está escrito, fue compartido, fue dado a las naciones, al pueblo de Israel, a sus alrededores. Fue compartido, fue predicado, fue enseñado y continúa siendo lo mismo. Porque solamente hay un evangelio. Así que te pido que en tus oraciones le digas al Señor: ayúdame a crecer en mi fe. Ayúdame a mantenerme firme. No por esas señales que mis ojos han visto o esas señales las cuales hombres y mujeres temerosos de Dios han predicado y continuarán predicando de generación en generación. No solo por eso, Señor, no solamente por los milagros que has hecho en mi vida, por las sanidades que has hecho en mí, en mi familia, en mis amigos, en mis familiares. No, ayúdame a afirmarme en ti. Que tú seas esa base a donde yo estoy firme. Que tú seas esa roca que me fortalece. Y que yo sea también firme en mis decisiones. En todo aquello que es lo correcto. Y siempre dar gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que lo hemos dicho, lo hemos compartido, que el amor de Dios echa fuera todo temor. Solamente hay un evangelio. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Y tal como lo que hemos compartido hoy este día, que habla de la palabra de Dios, que solamente hay un evangelio, tal como lo dice la carta a los Gálatas. Mantengámonos firmes y aprendamos de las ordenanzas que se nos han dejado para que nosotros las pongamos en práctica. Pablo dijo, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda hablando un evangelio distinto, si alguien les anda predicando un evangelio distinto, si alguien les anda profetizando un evangelio distinto del que recibimos por gracia, por amor de Dios, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Si gusta lo puede leer en una versión de Reina Valera, de la Nueva Versión Internacional, la versión en inglés, en portugués. Hay diferentes versiones de la Biblia, pero la palabra es la misma. Dice
que si alguien cambia, predica, profetiza, enseña un evangelio distinto del que tú y yo hemos recibido, que caiga bajo la maldición, que sea anatema, en otras palabras. Así que afirmémonos en la fe, demos testimonio para glorificar el nombre de Dios, para que otras personas entiendan que solamente hay un solo evangelio, que Dios salva para siempre, que Dios nos da vida eterna, que Dios no nos condena, que Dios es amor y que la salvación es un regalo que viene de parte de Dios. No importa la condición, no importa cómo tú te sientas ahora en este momento, abre tu corazón, abre tu mente, abre tu alma ahí donde tú estás, alza tus manos, cierra los ojos, dobla rodillas si te es posible y entrégale tu vida a Cristo. Él puede cambiar a una persona. Él puede transformar la vida de una persona. Pero depende de la decisión que tú tomes hoy en tu vida. Dios está ahí para ayudarnos. Él está ahí para protegernos, para animarnos a que continuemos hacia adelante y que no veamos hacia atrás, sino que veamos hacia adelante, el blanco perfecto, dice la palabra. Que no quitemos la mirada del Hijo de Dios, de Jesús, y que caminemos por fe, que no nos demos por vencidos, que continuemos velando, esforzándonos para hacer el bien. Y que no concentremos nuestra mirada en las cosas que hay a nuestro alrededor. Hay un verso que habla de nuestras manos, que no veamos la mano derecha ni tampoco la izquierda, lo que nuestras manos hacen, sino que concentremos nuestra mirada en el Señor. Así que yo te animo hoy, esta hermosa mañana, ahí donde tú estás, en Estados Unidos, en España, en Brasil, en Centroamérica, en Perú, en el Ecuador, en Chile, no importa si tú estás en el continente europeo, Dios está allí contigo. Dios está aquí. El mismo Dios a quien tú sirves, a quien tú le has entregado tu vida, está allí contigo. Arrepiéntete de tus faltas. Enmienda tus errores. Y busca y anhela la presencia de Dios en tu vida. Y verás que todas las cosas automáticamente cambian, dicen muchos. No es así. Si tú te esfuerzas, si tú te sacrificas a hacer las cosas conforme a la obediencia de Dios, si tú eres obediente, en otras palabras, verás esos cambios, esa transformación. Tú tienes que hacer la parte que te corresponde. Dios ya hizo la suya cuando Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Ahora te toca a ti. No digo me toca a mí o nos toca a nosotros, porque por la gracia de Dios yo soy salvo. Pero ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu forma de vida?
¿Estás tú obedeciendo todos los mandamientos o solamente los que te convienen? De eso hemos hablado hoy esta mañana. De cumplir con la palabra de Dios, sus mandamientos, sus enseñanzas, sus predicaciones, la doctrina que fue instruida por sus apóstoles, los discípulos de Jesús. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio que Jesucristo mismo, que Dios mismo ha compartido desde un principio y lo continuará compartiendo a través del Espíritu Santo. Y continuará siendo misericordioso para con todos los pueblos de esta tierra. El gran problema es que muchos predican solamente una parte de este método y se les olvida la otra parte, que es la práctica constante en nuestras vidas. Muchos son sanados, muchos son libertados, muchos reciben de parte de Dios una bendición, una señal, ya sea por algo que piden y Dios escucha esa oración, o por algo que han recibido, quizás sea algo financiero, una cancelación de deuda, y se olvidan de Dios, se olvidan del verdadero evangelio y continúan su vida igual como antes. No, hay que tener un cambio verdadero. Cuesta, sí cuesta, pero no hay nada imposible para Dios si nosotros creemos en el Señor. Yo conozco y yo he vivido esa parte como cristiano evangélico, que muchos solamente quieren recibir cada día más, pero no quieren someterse a Dios. No quieren seguir a Dios. Creen en Dios, pero no quieren imitarlo. No quieren seguir a Jesucristo. Quieren seguir viviendo de la misma manera. Y dicen, Dios me escucha. Y sí, Dios escucha la oración. Cuando yo le clamo al Señor, Él escucha mi oración. Y sí, Él escucha, pero no es lo mismo vivir bajo su cobertura que salirse de su cobertura. Amén. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en el Evangelio, Él nos recompensa. Continuará recompensándonos en esta tierra porque estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad y no la nuestra. Así que recuerda lo que dice la palabra de Dios, no hay nada imposible para Dios. Así que yo te animo a que dobles rodillas, cierres tus ojos ahí donde tú estás, alces tus manos al cielo y le digas, gracias Señor, por esta bendita palabra que hoy tú compartes conmigo a través de este medio, a través de este programa, a través de este podcast. Muchísimas gracias, Señor, por tu bondad, porque tú has hablado hoy a mi corazón. Hoy este día yo me arrepiento de todos mis pecados y soy libre para continuar y transformar
mi vida en ti. Amén. Y verás señales, milagros, verás cosas las cuales otros quizás no entiendan, pero ahí está Dios para ayudarte, para fortalecerte y para darte vida eterna. Te animo. Cree en el Señor. Te animo a que puedas confesar con tu boca, creer con tu corazón que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos a través de radio y televisión streaming. Iglesia Digital, Centro Misionero de Cristo para las Naciones. Te invito a que te quedes con nosotros en el transcurso del día. Recuerda, el devocional lo compartimos entre 9 a 10 de la mañana. Hay predicaciones entre 2 de la tarde a 6 de la tarde. Amén. Así es que te invito a que sintonices, a que descargues esta aplicación. Descárgala. Es Seno Radio Station. Somos una radio, una iglesia digital, una organización sin fines de lucro. Y también somos una iglesia la cual se sostiene por la voluntad de Dios. Así que te invitamos a que puedas ver los videos que se hacen a través del ministerio pastoral, esas predicaciones, esos estudios. Te invito a que descargues o a que leas los temas que hay en la plataforma de la iglesia, así como existen otras. Te invito a que te congregues en un lugar donde se predica todo el método de Dios. Bendiciones a ti y hasta pronto. Y para mi familia, para mis amigos que me conocen, para mis hijos que me aman, así como yo los amo, la comunicación entre Dios y el hombre es importante, así como lo es también la comunicación familiar. Que Dios me los bendiga grandemente. Gracias por sintonizarnos. Bendiciones a todos. Que Dios me los bendiga grandemente. Hasta pronto. Amén.